Un placer. Gracias, gracias, muchas gracias. Primero por la sonrisa, ¿no? Porque la verdad que cuando uno sonríe regala bienestar también, ¿no? Sí, Y no pasa nada, las cosas suceden cuando deben suceder, así que tranquilos, gracias por el tiempo, gracias por estar, gracias por la generosidad, mi querido René. Hay gente que lo está saludando de Querétaro, de Durango, de Ciudad de México, hay gente conectada desde Puerto Rico, desde París. Tenemos en este programa un par de oyentes de París que no me dicen de qué trabajan a esta hora en París, ¿no? Estar despierto para escuchar un programa. Ah, qué bello. Es un poco loco. Acá está uno de mis hijos. Bueno, Sí, encantado. querido René, ¿qué es esto de estar nominado al Premio Nobel de la Paz? ¿Cómo impacta, René, esto? Bien, yo creo que cuando representamos como líder de miles y miles y miles de personas a nivel internacional, debemos tener dos puntos importantes. El primero es el ejemplo que las personas pueden seguir y de tener una referencia, de saber yo soy con René, por qué es eso, por qué es sana de persona, por qué, bueno, lo que sea. Eso sirve de referencia, de ejemplo y de camino. Después, el otro punto es que debe tener algo adecuado a una sociedad, que es la medicina, que es algo, importa lo que sea, depende de lo que hacemos, una referencia que la sociedad reconoce. Significa que la gente te conoce, es una cosa, que te reconoce es otra cosa. Así que los dos puntos permiten de tener un camino, vamos a decir como líder. Yo no pienso, no quiero decir líder, no quiere decir que es una palabra que encuentro de forma racional. Significa que los dos puntos, uno es el ejemplo que puede dar, que la gente puede seguir y tener una referencia, y el segundo es reconocido dentro de la sociedad. Por poder decir, cuando mi voluntario va a un hospital o a visitar de personas, bueno, puede decir que es doctora, es nominada al Premio Nobel, embajador de la paz, bueno, entiende, eso son los puntos importantes, los dos. Sí, me imagino que su trayectoria, René, no fue en búsqueda de estas nominaciones, no lo hace con buscar reconocimiento. Parece una verdad de perogrullo, una pregunta intrascendente, pero sin lugar a dudas, esta nominación, querido René, viene a ser un enorme reconocimiento a tantos años de trabajo, de formación, de entrega, de dedicación, de estudio, de perseverar en un camino que no es para nada fácil. Hablar del amor en estos tiempos y no es fácil, ¿no, René? Hablar del amor y recibir semejante reconocimiento, ya una nominación es un premio, ya la nominación en sí es un premio, si bien uno no la busca, pero el impacto en lo personal, en el fuero íntimo de René, ¿cómo impacta esto? No, nada, no me... Comer de la misma forma, dormir de la misma forma, hablar de la misma forma, no, yo sé que los dos puntos, uno que te conoce, que la sociedad te reconoce por lo que hace. Entiendo que la persona te reconoce es una cosa, que la sociedad, a nivel legal, a nivel de diploma, lo que sea, te reconoce, son los dos puntos, así que, bueno, para mí es parte de lo que debe hacer, no que lo merece, no, eso no sé la verdad, lo que debe hacer y debe ir adelante
de una forma adecuada a que la sociedad te reconoce por lo que haces, por lo que es o eres. Así que no es algo que nunca busque este tipo de cosas, no sé. No, me imagino que desde su prédica cae de Maduro que no lo buscó. Es una consecuencia. Sí. Es una consecuencia y estas cosas llegan, René, y por más que coma de la misma manera, duerma de la misma manera, es un gran reconocimiento, es lindo, es un gran regalo de la vida o del trabajo, del esfuerzo, es una concreción, es un resultado, y esos resultados son consecuencia de algo. Digamos, su prédica, querido René, arriba indudablemente los mismos resultados son hasta la misma consecuencia cuando uno habla del amor. El amor se recibe de la misma forma que uno lo entrega o tiene mucho que ver con el receptor de ese amor. Eu creio que por experiência de tantas, vários milhões de pessoas que tocou e são videntes durante vários anos, eu posso te dizer que nunca pida a uma pessoa que lhe ajude se não quer. Quer dizer que deve ter intercâmbio, algo muito racional, no sentido que eu não tenho consultório, não pode ter, e viaja. Assim que quando a gente vem a evento, são de pessoas que sabem que vêm ver, que vêm a buscar, e que necessitam de nós. E eu creio que para mim isso é o melhor regalo que pode ter, que a pessoa venha de sua própria decisão, não porque uma publicidade ou que comprou um reconhecimento, que ele dizer que eu creio que o reconhecimento de lo que seja deve ser parte de uma consequência, como eu disse. Tu palavras totalmente justo. E quando a pessoa vem, me gusta que venha porque necessita algo e que, bueno, quem sabe se ele pode ajudar. A mí ese es el mejor regalo. Exactamente. Ahora, bien lo menciona René, la gente va cuando lo necesita, ¿no? Sí. Esa necesidad, según lo que usted puede percibir cuando llegan a usted, ¿es producto de varios fracasos o producto de una respuesta más urgente que la tradicional? Yo creo que la palabra fracaso no es algo que no es dentro de mi cabeza, eso nunca. La experiencia sí es parte, porque gracias a la experiencia nace una sabiduría. El fracaso como fracaso no, porque yo consejo, por te dar una idea, y eso yo creo que puede ayudar a mucha gente, yo consejo a la persona saber, mira tu meta. Busca tu meta primeiro, encontra ali e toda tua decisão que deve tomar em tua vida deve ser adequada ao milhão de tua meta. Assim que, importa o que passou, que é golpe, o que seja, eu creio que o mais importante é sempre mirar tua meta, mirar adelante para tua meta. E isso se corresponde nada mais a uma experiência que te permite de saber aonde pode ir. E nunca pensou e não pode pensar em fracasso, não. E sempre quando as pessoas vêm que não podem lograr o que querem, dizem porque a meta que tu querias não é isso. Não é um fracasso, é o que te permite de poder elegir via, caminho diferente. Eu creo que esta palabra fracaso no es parte de mi vocabulario, nunca. No, yo me refería a esa calificación como si yo fuese consultante suyo, voy a verlo y le digo, René, lo vengo a ver porque el tratamiento médico fracasó, los consejos de los familiares fracasaron, entonces voy con una urgencia cargada de ansiedad y expectativa
que no sé cómo lo maneja mi querido René, usted, como para atenuar esa expectativa, porque a veces la expectativa, como bien dice, está puesta en algo que no es lo que le conviene a la persona. A veces lo que yo deseo no es lo que yo necesito, a eso me refiero, ¿no? Entonces el consultante a veces va de fracaso en fracaso por haber probado tal o cual cosa, desde la medicina tradicional hasta infinidad de terapias alternativas, y va a consultar a René May por todo el peso que eso significa René May en estas lides, no maneja esa expectativa, a eso me refería. Bien. A veces, por te dar un ejemplo de extremidad, varias veces casi siempre, vienen de personas que la medicina le dice, a menos de los exámenes de todo lo que puede ser medicina, y lo que dice es verdad, a menos por lo que puede ver a nivel químico, bioquímico, dice, te quedo 2 meses, algún 3, 4, 5 meses. Bueno, cuando vienen de personas que vienen con un pensamiento vacío, porque es un golpe que se encuentra con la vida se termina, no sé, en 2 meses, entiende que estas personas, cuando vienen, son perdidas de forma general. A 90% no realiza que son aquí de brazo abajo, y me dice que se quedo 2 meses a vivir, que debe preparar mi familia y todo eso. Ese es el momento que lo que te parece por ellos un fracaso, que ese momento no lo acepta realmente, lo que pasó es que le quitamos la esperanza. Y cuando quitamos la esperanza de una persona, yo puedo decir, yo quiero no denunciar, me quiero ir contra esta palabra que para mí no corresponde a lo que tratamos de decir a la vida, que su nombre es la esperanza. Debemos decir que por el momento somos vivos. Y cuando somos vivos, sabemos que todo puede pasar, sin mentir a la persona. Y en este momento lo que hacer, yo no me meto a la medicina porque no es mi camino. Existe médico, de chirurgián que saben de su trabajo. Pero lo que puede hacer es conservar la esperanza de la persona, porque gracias a eso le puede ayudar. Así que en este momento, bueno, le cambiar su alimentación, su dieta, le dar algunas vitaminas que debe tomar, una forma de vivir, de comer, de qué come y cómo come. Bueno, todo eso hace que cuando una persona viene con 2 meses, 3 meses, con 6 meses de vida, que no tiene nada que hacer, hoy yo puedo te decir con certeza, con referencia a mucha gente, que su tiempo no existe, desaparece porque la persona vive mucho más tiempo. Yo no dice que le salva, no quiere decir eso, y no dice eso. Quiere decir que para mí cada día de la vida de una persona cuenta, cada hora cuenta, y que puede pasar un milagro, puede pasar, no sé, algo emocional que puede cambiar la vida de la persona. Y yo creo que el más importante es de guardar la esperanza a la persona, sin mentir. La medicina se para aquí, pasa que existe otro tipo de percepción, otro tipo de visión, de interpretación de las enfermedades, otro conocimiento, y yo creo que vale la pena. Así que en este momento no puedo hablar de un fracaso, hablar de una persona que cuando le podemos lograr de tener una vida más larga, sin hablar de salvar a la persona, al menos de poder alargar su vida, para mí es un éxito. Y muchas veces la gente agradece a su familia, porque bueno, vivió, no sé, a veces años más y eso puede disfrutar de ellos. Para mí no son detalles, son parte del pilar de la vida que nunca debemos ser, no tenemos derecho de quitar esperanza de una persona. Claro.
entiendo que todos vamos a morir, eso es algo inevitable, es algo inevitable. Y está bien lo que menciona René, porque cada día es importante, cada hora es importante, cada momento en tanto su unicidad y su condición de irrepetible es importante. Por lo cual eso baja la carga de ansiedad. Dice, hoy estoy vivo y con capacidad de pelear estas circunstancias. Después Dios dirá como cada quien conciba a Dios, porque en definitiva mi abuela decía, todos tenemos la fecha de vencimiento en el orillo. Entonces, no lo sé, ¿no? Esas cosas que decía mi abuela cuando yo era chico y como queriendo significar que nuestro tiempo está pautado de alguna manera. ¿Qué es un milagro para René? Saber, existe des personnes qui se sentent, qui naissent ou pour une raison sont ciegos, entre estão com mal cerebro muerta, entre, bueno, alguna persona no podía caminar por un accidente, lo que sea, y camina, otro tiene un cáncer y tenía un cáncer y no lo tiene. Yo no veo el milagro. El milagro es religioso. Es algo que la ciencia no puede explicar y que las religiones, disculpa, lo interpretan como un milagro de Dios o lo que sea, que no puede explicar. Yo preparo de miles de personas a nivel internacional que un día puede ser eso. Porque amar a los otros es eso. Eso es el milagro que nosotros no entendemos. Amar a los otros, si sabemos amar a los otros, somos capaces de crear lo que la gente dice milagro. A mí no veo ningún milagro, te lo repito, porque es una consecuencia. Si hablar de la nominación premio Nobel o otra cosa, es una consecuencia, una obra, un trabajo. Yo no lo busco, la verdad. Y está bien, porque busca dar el mejor a las personas. Y la sanación o la curación, lo que sea, inexplicable que la gente pueda decir un milagro, yo la veo como un fenómeno natural del momento que amamos a los otros. No podemos ser amar a ti misma con tu ego y valorizar lo que soy, o no sé, lo que pueda ser y tener la posibilidad de crear lo inexplicable, el milagro. Amar a los otros, ninguna persona que ama a los otros tiene ego, mucho ego. Quiere decir que la humildad va cuando ama a los otros. Son dos puntos en común. Muchas veces no saber eso, no podemos tener ego y amar a los otros. De otro lado, yo decía siempre a la persona, debe saber que amamos el dinero o amamos a las personas. No podemos amar más a los dos. No. El cerebro, podemos amar con fuerza una persona, de la misma fuerza al otro, no. Eso es imposible. El cerebro no está previsto por eso. Así que todo es un conocimiento que bueno, la consecuencia es lo que dice. El milagro, el novezo, el inexplicable a nivel científico. Claro. Ahora, si uno no se ama bien a uno mismo, ¿qué calidad de amor puede entregar? Saber que es el hilo de esta palabra total, no es que se ama a ti misma, que te acepta como eres. Eso es la verdad, no que te ama. ¿Qué significa te ama? Significa que te mira, que te ve hermoso, hermosa, o no sé, que tiene... No, que te ama no significa nada. Son de palabras que en realidad llevan a las personas a tener un pensamiento y un entendimiento totalmente erróneo, totalmente falso.
debemos aprender a ser aceptar como somos. Acéptate como eres. Y con eso puede cambiar. Y si no te acepta, no porque te acepta te ama. Yo creo que la palabra y la definición que te ama tiene un problema de interpretación. En el futuro, yo quiero llevar adelante, bueno, algún gobierno de la ONU, todo eso, crear de tesis pour responder en pregunta alguna palabra que tiene un sentido antes sí, mais hoy no, porque se amplió totalmente la visión, la capacidad del ser humano y las palabras a veces no pueden interpretar lo que ejemplo, hablamos de espiritualidad, espiritualidad. Hoy eso somos más allá de eso. Las palabras no pueden definir eso. Y cuando en realidad, ¿qué es la espiritualidad? Es poder tener una unidad con todo lo que somos, con lo que alrededor de nosotros, y no crear una oposición. Eso es la verdadera espiritualidad, y que la persona puede con eso buscar finalmente qué es el mejor para ti, por nosotros o por la humanidad. Así que podemos decir a este momento que la ecología es espiritualidad, que la ciencia que permite de sanar y la evolución de la medicina o de otra cosa, de la evolución del computador, es espiritualidad. Entiende que para mí esta palabra espiritualidad es, yo puedo la definir hoy como información que el cerebro no puede pensar y que viene como una revelación que permite a la persona de tener una vida adecuada. Ejemplo, mucha gente come la carne, yo sé que en Argentina, bien, yo soy de campo, conozco muy bien eso, ¿eh? Y mi hermano fue encargado de un matadero que fue el más importante de Francia, a mi pueblo. Y yo puedo te decir que yo vi cómo mueren los animales. A la casa no comimos la carne loja, no tenemos cigarro, no tenemos una gota de alcohol. Entonces, todo eso, yo creo que es eso que hace el valor de una persona hoy, que antes fumar así es un hombre, una mujer, así tiene temperamento porque fuma. Porque veía la televisión de delincuente que fuma y la gente quiere hacer. Es tontería eso, ¿entiendes? Somos más allá de eso. Yo creo que debemos empezar a ver la espiritualidad como una forma de vivir adecuada a lo que la naturaleza y los otros necesitan. Está muy bien, está muy bien, sí. Tal vez sea un camino que uno deba deconstruir para reconstruir, sobre todo acá en Argentina, donde, como bien decía René, el bife de chorizo, el asado, ¿no? Sí. El buen vino, todas esas cosas que vienen culturalmente de antaño. Sí, también, bueno, es un tema para Alors, debes saber que el vino tinto tiene una molécula que su nombre es tanino, y eso es excelente por la sanidad del corazón porque permite una dilatación y limita todos los problemas de infartos, todo alrededor del corazón. Es muy bueno tomar un poco de vino tinto. Sí, acá lo recomendaba el doctor René Favaloro, un conocido cardiocirujano argentino que fue el creador del echarpe cardíaco, una técnica que ha salvado del bypass también, que ha salvado miles de vidas. Y él recomendaba un vasito de vino, no hace mal. ¿Qué es, René, el amor? Si bien el amor debe ser sin condición el amor, debe ser entregado, dado, sin condición, pero ¿qué es compasión? ¿Cómo se vincula este término? Amor incondicional con compasión. Alors eso es un error total igual de interpretación a la base de personas que podían hablar sin experiencia
voy a te decir algo. El amor debe tener de condición simple. Voy a te decir por qué. Claro, y voy a te decir por qué. La gente se toma un helón cuando Madre Teresa ayuda a los niños. Es adecuada a, importa que hizo el niño, importa que dice, importa que te insulta, ámale, porque es un niño. Después te voy a te explicar. Debes proteger tu familia, debes proteger tu vida, proteger la vida de todo el mundo. Yo voy a te decir algo. Supongo que una chica de 16 años encuentra un novio, está muy enamorada y el problema es que este novio toma. Ok, a 18 años se casa y bueno, continúa a tomar. Bueno, yo le amo de forma incondicional, importa que toma. Ok, vamos 10 años después, tiene 2 hijos y este marido con quien te casó hace 10 años antes, continúa a tomar y es un alcohólico. ¿A dónde está el amor incondicional? No hablamos de compasión, hablamos de un error total de interpretación. Yo, para mí, conocer a la persona, el amor debe tener de condición. No podemos amar sin condición, es imposible. Una persona que insulta, una persona que toma, una persona que se droga, ¿cómo va a poder hacer tu vida con él? Sepárate, ayúdale, eso sí, sin juicio, eso sí. El amor mismo que se casa con de condición que va a ser el peor, porque yo conozco de mujer que murió, yo conozco de mujer que perdió todo lo que tenía de su casa por el alcohol, por la droga. ¿Entiende? Cuando encuentro de chica o de mujer, más la mujer, los hombres no toman, pero la mujer que tomas, yo digo, escúchame, voy a te dar un consejo. Tú veo el amor sin condición. Ok, está bien, eso no te va a funcionar. Porque debes poner la condición que te casas con él a condición que no toma. Y si toma, vete, dale esa condición. Hablamos de amor, de equilibrio, porque cuando el equilibrio se pierde dentro de una relación, el amor se va. Así que no debe tener. ¿Y cómo funciona el equilibrio? Vamos a tomar de coche. Vamos a decir que estacionamos el coche a donde queremos. Ah, no es grave porque le amo todo. Estacionamos donde quiere. Bueno, ¿y cómo vamos a pasar? ¿Cómo vamos a hacer? No. El equilibrio a un nivel de un sentimiento es el amor. Así que ese equilibrio debe tener de condición. Como te lo dice, a mi casa no tengo alcohol, no comemos la carne roja, ninguna persona puede fumar. Los niños no existe para grosera a la casa. Son condiciones por crear este amor, este equilibrio que crea el amor. ¿Entiendes? Sí, acaba de René de detonarme en la cabeza con 3 o 4 conceptos que con esa visión es todo más real. Si no queda como muy poético el amor incondicional. Es verdad que necesito condiciones compatibles con la salud, con la buena vida, con el respeto. Esas son las condiciones, ¿no? Si no... Te cuento algo, un día, yo estaba evidente, yo te hablaba de años, es un hombre y por casualidad la encuentra a la calle, y está con su esposa. Y su esposa le insultó. No quiere decir la palabra, una palabra muy grosera. ¿Qué te pasa? Viene conmigo, todo. Y él me saludó a su esposa antes, yo. Y él, como tarda por me preguntar alguna cosa, como está bien. Y le insultó. Bueno. Y poco después venía mi consultor y le dice, ¿tu esposa te insulta? Y me dice, sí, a veces, no importa, yo le amo como es. Y te insulta, a veces delante de la persona, te pone más abajo. Y me dice, sí, no me gusta mucho. Me dice, ¿a dónde va? ¿A dónde va con eso? ¿Qué es el futuro? ¿Tú debes empezar a insultar? No.
me dice, sí, a veces sí, porque antes yo nunca tenía de palabras groseras. Y la condición que no puse, de qué derecho te permite de hablar de esta forma, va a hacer que eso no va a funcionar, claro que no, de ningún lado. Debe poner de condición, claro que sí. Qué bárbaro. ¿Sí? Qué bárbaro. ¿Cuánto que tenemos por aprender? No sé, los que están del otro lado. Esto es para reverlo después, para escucharlo con mayor atención, me parece. René. Porque no es sencillo lo que acaba de decir. Lo que acaba de decir ha ido directo a las bases de lo que uno tradicionalmente entendía por amor. Yo, minutos antes de esta charla, decía y compartía con un tal Hugo Fons, si no recuerdo mal, respecto del amor que uno tiene incondicional para con un hijo. Pero tampoco debe ser incondicional, uno tiene condiciones para con un hijo. Es el peor que puede pasar. Todo lo que en 5 minutos acaba de detonar el gran René May las bases de lo que un individuo común y amigo yo entendía por el amor hacia el resto de la sociedad, de las personas, de los hijos, hasta de las mascotas. Acá hay una pregunta que me hicieron antes, Marcia, de Ciudad de México. Si el amor es un sentimiento, es una energía o es una frecuencia, René. Bien, en realidad no es eso. Hoy nos buscamos una, me parece. No, es que eso bueno, es un tema un poco más complejo, que el amor es muy complejo. Me voy a explicar algo. El cerebro humano, nosotros utilizamos de forma general, tenemos dos hemisferios, por entender, dos hemisferios. Bien. Okay. Los dos hemisferios son conectados y nosotros de forma general tenemos des zonas de actividad del cerebro que podemos hacer más importantes y utilizamos una sola zona, a veces otra zona de actividad del otro hemisferio. Bueno, no podemos utilizar el cerebro dentro de su potencial. Así que cuando encontramos una persona, el cerebro capta mucho más información, mucho más que puede imaginar y que no está consciente. Así que esta atracción que va a tener, que es el amor, es porque tu cerebro capta de información que corresponde a tu deseo, a menos del momento. Tu deseo de encontrar una persona bonita, hermosa, no sé, lo que sea. Y eso te lleva, si la persona tiene el mismo gusto que tú, te lleva a tener una compatibilidad que va a ser una unión y que la gente interpreta como alma gemela. Y eso sí, es únicamente que son de miles de millones de información que tu cerebro capta, que nosotros como no podemos, es tan rápido y no podemos interpretar, lo interpretamos como un sentimiento. Y lo es, a este momento lo es. Después cuando analiza por qué está enamorado de ella o de él, si busca los detalles, va a ver por qué eso, por qué me gusta eso, por qué me gusta eso. Y lo que no te gusta o no lo quiere ver o no lo ve. Quiere decir que no está consciente de lo que no te gusta y va a necesitar un tiempo con la persona en relación o vivir con él o con ella por ver finalmente qué no te gusta y a dónde están los defectos. Y ese momento, poco a poco, con siempre el amor que une dos personas, hace que, bueno, desaparece poco a poco ese sentimiento. Pero no que el sentimiento desaparece, es que hay un cuento de oposición. Cuando un marido, yo por ejemplo, yo soy casado, tengo hijos, claro. Con mi esposa siempre, si tiene su bolsa, yo la cargo, me gusta que no carga nada, no me gusta que hace un trabajo pesado, lo que sea, o una mujer, cuando lo que... yo tengo mucha atención a todos los detalles.
Y esos detalles hacen que el amor pueda crecer más por esta atención. Así que el amor en realidad, dentro de un nivel de conocimiento, no de interpretación, de conocimiento, podemos decir sí, que son des connexions qui se font d'une personne à l'autre. Vous devez savoir que las neuronas, la cellule, mais más la neurone, imite como una onda, una frecuencia, imite en permanencia. Y esa frecuencia l'emite pour todo lo que somos, bien o mal, no importa. Y esa frecuencia que emite, tu cuerpo lo capta. ¿Mais qué capta? Les miles de millones de información del cuerpo o de la mira del otro. Y esos miles de millones de información, el cerebro no puede procesar eso. Me capta como una frecuencia, en eso tiene razón la persona totalmente, capta una frecuencia que emite quién soy, no quién parece, quién soy. Y alguna persona se deja engañar porque cree lo que parece. Y es después que vemos que finalmente esos sentimientos que nacen dentro de una persona no es más que lo que interpretamos tu cerebro. Claro. En teoría, voy a decir algo. Cuando amamos una persona, más que una teoría, para mí es una lógica, cuando amamos una persona, quien sea, un esposo, un amigo, una amiga, lo que sea, que le amamos y que no encontramos ningún problema en la vida, se vamos a amar por la eternidad, porque este amor lo llevamos. Y es de el momento que va a tener un choque o un problema, que desaparece, entiende, esa frecuencia, lo que dice la persona, es porque el amor es que no tiene oposición, nada más. Es una, bueno, en síntesis podemos decir. No, está perfecta la síntesis, es muy clara, así que está bien. El amor y la importancia está también en los detalles, que mencionaba recién. Así es. Y lo que acabo de mencionar es una frase. A veces un largo texto puede ser complejo para entender, pero a veces las frases en su brevedad tienen una importancia y un impacto fulminante, digamos, en el sentido de importancia. Y a partir de un montón de frases ha surgido un libro. Y ese libro, René, ¿qué pasó con ese libro? ¿Cómo se gestó ese libro de René que ponemos ahora la portada aquí en la pantalla? René May, embajador de la paz, con frases, que es un bestseller. ¿Cómo es eso, mi querido René? ¿Cómo surge ese libro? Hizo, no sé, yo creo que alrededor de 2.500, 3.000 conferencias en este camino. Nunca tuvo un papel adelante de mí, nunca. Y me parece bien, porque eso enseña quién somos sin papel. Yo creo que es ese momento que el intelectual se separa de lo que podemos hacer creer a la persona y lo que somos. Así que las frases iguales es una síntesis de mucha información que representa un tema o la vida puede ser. Así que yo aconsejo a la persona que tiene este libro, y mucho lo tiene, de todos los días de lo abrir a lo que sea, y a la página que sea, y de leer las frases, porque nada es casualidad. Si la puede abrir a una frase, te aseguro que corresponde a algo de tu vida, del momento, de tu día, que debe tener reflexión y reflexionar a estas frases con tu vida, a este momento menos. Es el mejor consejo que puedo dar porque, ¿sabes? Yo hace años, cuando estaba mucho más joven,
me fue dentro de casino por poder entender los matemáticas, que es por qué el cerebro puede captar de información y por qué el cerebro de persona normal no puede tener una percepción de los números, o a veces lo tiene de forma permanente, los números que van a salir. Los números son escritos relativos a un ambiente. Los números dependen de un ambiente. La gente no sabe eso, creo que no. Quiero decir que cuando podemos tener de frases que son de síntesis, no únicamente la mía, de lo que sea, me hablamos de frases de experiencia de vida, le debemos tratar de le poner al día y de tratar de reflexionar un poco. Y eso puede ayudar muchísimo a la persona. Ahora, qué interesante la idea de abrir en cualquier página un día el libro para ver, debe haber algo energético que nos conecte con esa frase, me imagino, René. Sí, ¿Eso es así? Sí, así es, totalmente. Ajá. A mí un sacerdote hace muchos años, era adolescente, y me dijo: Jorge, abrí en los proverbios, en la Biblia, abrí cualquier página dentro del libro de los proverbios. Hay un mensaje para ese día. Y me acordé de eso con esto, René. Sí. Que debe haber una energía que nos conecta con esa necesidad que nos está diciendo esa frase. Si no, esa frase es algo sin valor. No sé si estas frases que tengo acá deben ser de parte de ese libro, que amar es un arte. ¿Es un arte, amar? Sí, porque ¿qué es una obra de arte? Son los detalles que le hacen la diferencia de los otros. Sí. Amar es dentro de los detalles. No que dice yo te amo, yo te quiero, yo te amo. Ay, no. Podemos hablar de amor toda una vida. El único valor y la única realidad será tus hechos. ¿Y qué son tus hechos? Los detalles van a permitir saber quién somos. Si quieres conocer a una persona realmente, no es útil que mire su palabra, mire sus hechos. Aquí tendrá toda la respuesta real. Y es por eso que el amor es un arte. Como te dice, cuando toma la bolsa de mi esposa, cuando le abrí la puerta que puede subir, cuando cuidado, no sé, de detalles. Es un arte, porque como una obra de arte debemos aprender a amar. Como si estamos capaces de crear una obra de arte. A mi vida, dentro del amor que comparto a los otros, tratar de dar el mejor que pueda. ¿Por qué? Porque quiere que esta vida se represente como una obra de arte. Y así que podemos decir, bueno, esta persona ama a los otros, por eso, no porque lo digo, por los hechos. Así. Amar está bien, saber amar es mejor. Sí, mucho mejor. Mucho mejor. Ahora, para saber amar hay que aprender a amar. Sí. Y esta noche hemos transitado algunas pinceladas de la palabra de René May, de cómo saber amar. ¿Y cuál es la motivación para saber amar, René? Cuando viene un cirujano, son dentro de los detalles que vamos a poder ver la capacidad que tiene. Si miro un mecánico, son dentro de los detalles de su trabajo. Si miro una persona que hace pastelero, ¿qué hay que hacer? Pastelero, son dentro de los detalles de decoración que le van a hacer una obra de arte. Son los detalles. Así que aprender a amar es aprender a saber qué necesita el otro, o tu esposa menos, o tu hijo, y busca qué necesita. Y si la encuentra, busca la perfección de eso, dentro de los detalles, que va a hacer de ti una persona diferente, por amor que comparte, y no porque lo quiere, es porque lo ama de verdad.
ejemplo, yo, ¿sabes? Yo conocí de mujer, yo soy de campo, como te lo dice, y la verdad, es una interpretación personal. Encontré que muchas veces, a algunos no les va a gustar lo que voy a decir, y a algunos sí, pero eso que veía hace años cuando estaba joven, eso que entendí, porque me gustó de tener mucha información, y podía ver que la mujer que ama a su marido y su familia son de excelentes cocineras. Y que la mujer que no ama a su marido, ejemplo, no cocina muy bien. Bueno, te lo dice, algunos le va a gustar, otros no. Me dice que veía. Coincido totalmente. Coincido totalmente. Así Porque que, al hombre nos compran con el estómago, por el estómago. A veces se dan cuenta, mujeres, que sí, es verdad, no, es verdad. no pidan comida hecha, háganla ustedes. No importa si falta sal o está cruda, nos va a gustar igual. Sí, es verdad. Hay infinidad de mensajes. Araceli Rodríguez, Carmen Díaz, Hugo Fons, Agripina Mendoza, Gloria Mar, que es Irma Góngora, Jacqueline Alonso, Tere, tanta sencillez llena el corazón, dicen, ¿no? Linda Freixes. René, gracias por la gran enseñanza. Gracias, René, por enseñarnos a amar. Gracias, bueno, me tiraron un centro a mí, René, me tocó una a favor. Un saludito bien. No, es que al lado de René todo es chiquito, así que... ¿Y cómo que? No, creo que no. Está bárbaro, está bárbaro. René, voy a ser absolutamente respetuoso de su tiempo, del que nos ha entregado. Estamos un poquito excedidos de lo convenido, porque sé que viene un día ajetreado, de una agenda muy cargada, así que no quiero quitarle descanso ni tiempo con la familia, ni con la gran Juliette, que por ahí ha recibido algo el 8 de marzo, el Día de la Mujer, un reconocimiento, me parece, ¿no? Como mis causas. Para mí es importante, sí. René, al lado de semejante mujer, René tiene que ser maravilloso, no puede ser la media tinta, René. Por eso René es René, porque está Juliette también al lado, ¿no? Qué gran mujer, René, una gran mujer, Juliette. Sí. Digamos como para cerrar, ponerle ese detalle al pastel, esa frutilla en el postre, esa cosa que nos haga quedar pensando esta noche de charla con usted, mi querido René. ¿Qué nos puede decir? Así, lo escuchamos como en misa. A ver. Como en misa. Bueno. ¿Qué puedo decir a la vida? Que yo creo que la pregunta más importante que debe tener un ser humano es que se pregunta por qué está aquí. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué se pregunta? Voy a decir, ¿por qué nosotros venimos y nacimos sin nada, sin ropa, sin nada? Y después vamos a, bueno, podemos tener lo que sea, podemos tener casa, un trabajo de diploma, una familia, todo. Y un día, bueno, como lo dice al principio, vamos a morir y un día vamos a ver todo. Así que la pregunta es, ¿por qué venimos? Si todo lo que tenemos lo debemos dejar. Así que la respuesta es bien sencilla, es que venimos a buscar esta perfección, este arte del amor. Y mucha gente lo realiza cuando son grandes o cuando se va a morir y que no hizo lo que debía hacer, lo que podía hacer y no lo hizo. Así que yo creo que la pregunta más importante y la más racional que puede tener un ser humano y puede dar un valor real a su vida es saber que venimos sin nada, que te vas sin nada. Y que la pregunta que sigue es, ¿por qué venimos? Y aquí la respuesta es únicamente que somos ser humano. La parte humana es la parte química y bioquímica, que son hechos de átomos, como la materia, lo que puede tener tu dinero, tu casa.
Y el ser es la parte eterna que cada uno tiene. Y si no llevamos nada, la única cosa que te llevo es el ser. Así que este ser viene a la planeta, viene a esta tierra, se nutre de este arte que es el amor, de esta compasión que podemos tener a otro. Y finalmente eso te da un sentido real de amor verdadero a la vida y a los otros. Es el mejor consejo que puedo dar, que se pregunta eso. ¿Por qué venimos a la pandemia? Semejante pregunta, mi querido René, ¿no? Semejante pregunta que por ahí la hacemos o olvidamos hacerla. Y me quedo con esa pregunta y me quedo con mejor que amarse a uno mismo es aceptarse. Así es. Me quedo con esos conceptos que son pilares de lo que fue esta conversación esta noche. ¿Cuál es el próximo paso, la próxima actividad que tiene René como para comentarnos? ¿Por dónde viene la actividad, querido René, en este próximo tiempo? Bueno, por días voy a hacer una conferencia de prensa nacional por poder transmitir un mensaje. Voy a varias países contigo. Puebla, Tlaxcala. Como Sí, sí, vamos Puebla. a Houston. Houston, Puebla, Tlaxcala. Después a Puebla, Tlaxcala. Colombia. A Colombia. Bueno, tenemos una agenda, sí. Qué lindo, qué lindo. Sí. Por eso le estoy muy agradecido por el tiempo, porque la verdad que hacer un paréntesis para conversar con alguien que está en Argentina es también un motivo de profundo agradecimiento y de destacar su gran generosidad, mi querido René. Le agradezco enormemente. Te mando una foto, compártela ya ahora, porfa, con el señor Jorge. Que han desarmado a este individuo de a pie, como diciendo, Jorge, tenés que aprender un montón de cosas todavía. Sí, así que le envío un fraternal abrazo. Gracias. Fraternal abrazo. Igual. Un respetuoso cariño para Juliette. Sí, También. Gracias, querido Jorge. Mi reina. Gracias. Le quiero compartir también, si me permite, que a René le van a otorgar este jueves 28, justamente en la rueda de prensa nacional que se va a dar aquí en México DF, el micrófono de oro. Gracias a todas estas bellas entrevistas y su bello camino. Yo creo que te vamos a compartir una imagen. Muchas gracias, querido Jorge. Por favor, compartan esa imagen y felicitaciones, René. Yo sé que va a dormir igual, que va a comer igual. Sí. Pero ha hecho mucho mérito para recibir el micrófono de oro, la nominación al Nobel, un montón de cosas, el libro, que abajo dice Juliette, no le saquemos el mérito a Juliette también, que está. Así que les mando un profundo amor, profundo agradecimiento, el mayor de mis respetos para con ustedes y un agradecimiento para el equipo de trabajo. Sí, es importante el equipo. Para Claudia, para Javier, que han hecho posible la estructura de esta charla, querido amigo. Son de bellas personas todos. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Y bueno, Muchas gracias. Muchas gracias. Bye bye, Jorge. Gracias. Adiós. Bueno, ahí está. Lo ven con su sonrisa que nos ilumina la noche, nuestro querido René. Lo dejamos descansar, lo dejamos, ya le damos la libertad de acción. Quiero decirle